Hola, hola amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Aquí comenzamos con el programa titulado Tiempo de Vivir, acompañado de los controles con Mauro Magallanes y quien les habla, el pastor Aníbal Tello. Les damos los cordiales muy buenos y bendecidos días. ¿Qué tal? Eh, Usted sabe que, como siempre, comienzo con algún pensamiento, alguna fábula, alguna historia que nos hace un poco meter en el tema. Y también el diablo siempre mete la cola. Así que bueno, pero a pesar de que ya comenzamos de esta mañana con una noticia de que allí en Indonesia un temblor de 7,3. Eso sí que es grave. No sabemos y no conozco, solamente recibí la información. A las 7:30 de la mañana, lo primero que me llega. Ahora, después me encuentro con otra noticia, que tiene que ver con lo personal de uno, ¿no? Donde uno está haciendo un reclamo y bueno, después de 21 años que uno está en una compañía haciendo el reclamo porque cree que está asegurado, no le reconocen por una simple cerradura, una llave. Así que hay que fijarse en la letra chica. Pero le digo, tenga cuidado con algunas compañías de seguro, especialmente con la Mercantil Andina. No se asegure allí, busque otra. Recorra 21 años en esta compañía. No quiero saber más absolutamente nada. Bien, pero ¿sabe qué? No van a quitar mis ansias y mi deseo de ser feliz. Hoy soy feliz. Hoy quiero ser feliz porque quiero expulsar de mi espíritu todo pensamiento triste. Hoy me siento verdaderamente más alegre que nunca. No me lamento de nada. Hoy agradezco a Dios la alegría y la felicidad que me regala. Hoy trato de ajustarme a la vida, acepto al mundo como es y procuro encajar en él. Si sucede algo que desagrada, no me mortifico ni me lamento. Agradezco que haya sucedido, porque así se puso a prueba mi voluntad de ser feliz. Hoy soy dueño de mis pensamientos, de mis nervios, de mi impulso para triunfar. Tengo el dominio de mí mismo. Hoy trabajo alegre, con entusiasmo y pasión. Hago de mi labor una diversión. Comprueba que soy capaz de trabajar con alegría. Compruebo también mis pequeños triunfos. Yo no pienso en los fracasos o en las críticas. Hoy soy amigable. No critico a nadie. Sí, comienzo a criticar a las personas que tienen sus defectos. Y también hay que reconocer que tienen virtudes. Hoy evito las discusiones desagradables. Hoy quiero eliminar dos plagas de mi vida: la prisa y la indecisión. Hoy vivo con calma, con paciencia, porque la prisa es el enemigo de una vida feliz y triunfante. No permito que la prisa me abrume. Hoy tengo confianza en mí mismo, porque Dios, ¿saben?, está conmigo. Hoy hago frente a todos los problemas con decisión y valentía, porque el futuro me pertenece. Hoy tengo confianza en que Dios ayuda
a los que se esfuerzan y trabajan. Hoy no envidio a aquellos que hacen más dinero y tienen más salud que yo. Cuento mis bienes y mis males. Comparto mi vida con la de los otros que sufren más. Hoy trato de resolver los problemas de hoy. El futuro se resuelve a sí mismo. El destino pertenece a los que se esfuerzan. Hoy tengo un problema que realizar, y si algo queda sin hacer, tampoco me desespero. Lo haré mañana temprano. Hoy no pienso en el pasado. No guardo rencor a nadie. Practico la ley del perdón. Asumo mis responsabilidades y no culpo a otras personas de mis fracasos. Hoy compruebo que Dios me ama y me premia con su amor. Hoy hago bien a alguien. Busco a alguna persona para hacerlo sin que lo descubra. Soy cortés y generoso. Al llegar la noche, compruebo que Dios me premió con un día de plena felicidad. Y mañana empezaré a vivir un día como hoy. Siempre tratando de ser feliz. Interesante esto, ¿no? Porque las situaciones, las discusiones, todo lo que uno contrata o firma, todo se va en el aire en un instante. Pero, amigos, la vida cristiana es una aventura maravillosa. Y por eso, que uno como tiene el don del poder de lo alto, estas cuestiones banales de la vida nos lleva de que hay algo más. Por lo tanto, hoy una palabra de Dios para usted. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 20. En Lucas 10, verso 16, nos dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por lo tanto, vio que todos, de una u otra manera, hay formas, ¿no?, de cómo podemos actuar en el rechazo. Y esto es lo que básicamente están diciendo estos versículos. Tenemos que reconocer que la gente, en líneas generales, muchos nos rechazan de la misma manera que rechazaron a Jesús. Y esto, amigos, no nos tiene que asombrar. Pero hay una cosa que Pablo, que le aconteció esto, y también a los demás apóstoles y a los discípulos. Nosotros servimos a un Señor que ya fue rechazado, y Él, por su misericordia, por su amor, nos lleva a hacer cosas diferentes de las que hacen otras personas, aquellas personas que nos rodean. Pero esto es especialmente a veces duro cuando se nos rechazan. Personas que dicen y hacen cosas malas y completamente fuera de foco, erradas. Recuerdo cuando comencé a predicar, me sentía terriblemente inseguro
y tuve mi porción de crítica y rechazo de los demás, uno tiene que pasar este mal trago cuando uno empieza. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le va a poner siempre zancadillas. Y recuerdo que el pastor que me había dado el versículo y la idea y todo lo demás, no sabía cómo armar aquello para poderlo transmitir. Yo lo tenía claro, o creía que lo tenía claro. Y sin embargo, cuando finalicé y el pastor me dijo, bueno, muy bien, estuvo bien. Me animó, pero los demás me criticaron. Y esto pasa siempre en la vida. Cuando uno se va y se decide a hacer algo que es para el Señor, el diablo va a levantar todas las críticas posibles. ¿Para qué? Para desanimarlo, para que usted nunca más pueda subirse a un púlpito. Sin embargo, tal vez haya sido mi temperamento, mi forma de comprensión de que tal vez tenía que reconocer que no había estado tan bien como yo creía y que el pastor que me había dado la primera oportunidad de predicar la tenía en mi mente, pero tal vez no la supe expresar y tal vez no di algunas cosas que luego, muchos años después, prediqué de lo mismo. ¿Y qué pasó? Hubo toda una aceptación a esa palabra y allí se empezaron a manifestar cosas lindas, de gente que venía y me saludaba efusivamente. Me dice, qué linda su palabra. No, le digo, es la palabra de Dios, no es mi palabra. Y ahí aprendí que Dios nos usa a cada uno en el momento oportuno y nos levanta siempre para grandes cosas. Podemos tener un pequeño desliz, pero eso no significa o una caída, no significa de que hemos fracasado. Tenemos que despojarnos de todo aquel rechazo que está a nuestro derredor. Si uno mira el libro de Hebreos, donde el capítulo 2 nos dice claramente que debemos despojarnos de todo el peso que nos asedia para no tener el rechazo. Porque sabe que el enemigo de Dios siempre está para oponerse y oponer posición y crear un estado de desánimo en aquellos que tratamos de llevar una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de ánimo a todas aquellas personas que ese día les tocó estar y que tuvieron también la cordialidad y la valentía de escucharlo a uno. A pesar de todo esto, finalmente, luego de pasar todos estos malestares, situaciones que me hacían sentir verdaderamente mal en mi interior, creo que sentí casi una voz muy suave del Señor que me decía lo siguiente: yo soy aquel que te ha llamado, no te preocupes por lo que piense la gente, porque si lo haces, pasarás tu vida preocupándote, porque, ¿sabes? El diablo siempre encontrará gente que piense cosas distintas a ti. También en el libro de Hechos, capítulo 28, el verso 1 al 5,
nos dice que Pablo había llegado a un punto después de un naufragio y lo mordió una serpiente. Y allí era que había llegado casi a punto de ahogarse y fue salvado por los nativos de la isla de Malta. Y mientras encendían un fuego, porque todos estaban mojados, sus ropas mojadas, Pablo tomó unas ramas, dice el relato, y lo tengo aquí. Mire, lo tengo aquí porque lo he sacado justamente para que pueda mirarlo. Del 1 al 5. Bien. Nos dice que entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales, viendo la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién habría matado? Y estaba escapando también del mar. La justicia no lo deja vivir. Comentarios de los naturales. Pero él, dice, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban, dice que esperaron para ver en qué momento caía muerto Pablo. Pero aquí todo lo que ellos pensaron era simplemente tradiciones. Y por las tradiciones no podemos guiarnos. Seguramente que se quedaron esperando en qué momento Pablo podía caer muerto, es decir, rechazado por lo que ellos pensaban. Lo que había en sus pensamientos, ellos creían que Pablo los tenía. Pablo simplemente lo que hizo fue un gesto de apartar a la serpiente. La puso cerca del calor y la serpiente escapó. Y nos dice también el relato, unos versos más adelante, que no sufrió ningún daño. Esto es lo que debemos hacer nosotros cuando somos rechazados. Porque ¿sabe qué? Lo primero que entra es el miedo, el desaliento, la desazón, la traición, y también la soledad. Uno se encuentra que está apartado. Y lo único que hay que hacer es seguir hacia adelante. Hay un pensamiento que nos deja el Señor, aun cuando el rechazo o la crítica provengan de personas a quienes queremos, debemos tomar la decisión si queremos seguir avanzando hacia ese cumplimiento de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos despojarnos de ese rechazo, porque siempre viene una pasión y un gesto de lo que se llama la amargura. Y la palabra de Dios nos enseña esto, que si queda esa semilla en nuestro espíritu, allí en el Lucas capítulo 22, verso 48 nos dice: respondiendo Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Podría decirse que uno no tiene que amargarse. Si Jesús dio prueba, dio muestras de que Judas lo estaba entregando a los soldados romanos y a toda aquella élite que venía de aquel clan que era de la parte religiosa, tenemos que reconocer que Jesús no se hizo problema. Jesús cargó con nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Con qué función?
y con qué misión, para que no lo tuviéramos que hacer nosotros. Pero hay otras cosas que él soportó como ejemplo también para nosotros, cosas en las que deberíamos seguir sus pasos y como tal atravesarlos y seguir, porque Jesús aquí nos muestra que sufrió la traición de Judas y fue en el peor momento de su vida, pero creo que se permitió que esto no fuera un obstáculo. La traición llegó con un beso. Con un beso puede venir también el rechazo, ¿no? Vio que cuando la costumbre de dar un ósculo santo, es decir, un beso, hay personas que no nos simpatizan, porque tienen un no sé qué, que también será porque nuestro espíritu tiene el espíritu del Señor y que nosotros no nos damos cuenta y la saludamos cordialmente, pero ellos a nosotros son como Judas algunos y sentimos esto, ¿no? Un fuego intenso, un ardor que nos hace... Porque además tenemos que reconocer, amigos, que Satanás ama la traición porque a él le gusta que en todo momento nos hieran, y especialmente aquellas personas a las cuales amamos, que respetamos y en las que confiamos, y entonces empezamos y sentimos que ya no podemos confiar en nadie. Para ejemplo, debemos pensar que lo que sintió David con Absalón o José con sus hermanos, ¿no? Queremos abandonar el hacer cosas por cuenta propia para no tener que sufrir otra vez. La traición, amigo, es algo que tenemos que aprender a apartar de nuestras vidas. Rechazarla, no permitir que nos detenga o impida avanzar aún, aunque suframos, o nos puede eso hacer sentir mal cuando alguien nos traiciona. ¿Cuántas cosas? ¿No? A veces estas simplezas que decía, que uno está confiadamente, entrega todo y simplemente una nota muy chiquitita, una escritura que uno no alcanzó a leer, puede complicarnos la vida. Hoy eso no va a quitar de que yo sea feliz. No me voy a sentir rechazado, ni tampoco voy a sentirme amargado. ¿Por qué? Simplemente porque he decidido ser feliz. En Mateo capítulo 24, el verso 10 al 13, Jesús nos advierte que en los últimos tiempos habrá más y más traición. Habrá muchos Judas, se ve que va a haber un ejército de Judas. También nos advierte que quienes prevalezcan y soportan hasta el final, esos serán salvos. Ahora también tenemos que saber que como creyentes no es lo que nos sucede lo que nos arruina, sino nuestra respuesta incorrecta es que podemos elegir responder al contrario, de una manera correcta. Tenemos que tomar con valentía, siempre estar decidiendo. Por eso creo que el pensamiento es que debemos decidir que, con la ayuda de Dios, utilizaremos el dolor para que nos haga mejores en lugar de permitir que podamos sentirnos amargados. Interesante
el rechazo de sacarlo de nuestra vida y de no sentirse amargado. Somos débiles, pero somos sustentados únicamente por la poderosa mano del Señor en cada momento de nuestra vida. Bien, de esta manera hemos pasado la primera parte de esta mirada amplia, generosa de estos versículos que nos enseña cómo contrarrestar el rechazo y también no dejar que esa semilla de la amargura se pueda enquistar en nuestra vida. Nos vamos a esa pausa y pidiéndoles a ustedes que, bueno, están nuestros teléfonos abiertos, 2984-348205, 2984-461-15585, porque es un teléfono fijo ¿sí? Así que bueno, y ya va a poner para que todos los avisos restantes a través de nuestros locutores. Ahí.
Seguimos aquí en los estudios de FM Contacto en esta mañana, a pesar de estas noticias que nos conmueve, porque bueno, cuánta gente estará o habrá perdido la vida o habrá perdido sus bienes. De repente, lo que es un terremoto siempre hay que esperar a las secuelas que se van sucediendo posteriormente. Así que bueno, vamos a pedirle a Dios que les pueda ayudar a esta gente allí en Indonesia, que esto pueda ser únicamente en el mar y que no llegue a las costas y que no la gente no tenga dificultades. Como decía, siempre hay noticias que nos hacen sentir bien y algunas nos hacen sentir no tan bien como nosotros quisiéramos. Decía que esta vida cristiana, que es verdaderamente una aventura maravillosa, porque no es un camino fácil para que podamos ir encontrando día a día todos beneficios. Pero, como digo, no es fácil este camino. Y especialmente el trabajo de una iglesia tampoco es fácil. De ninguna manera. Quienes creen que esto se lleva fácilmente, bueno, están completamente equivocados. Y la vida también de todos los que seguimos al Señor Jesús demanda de algo más sobrehumano, de un poder. Ese poder que viene solamente de Dios es el que nos anima y nos lleva a poner nuestra confianza en el Señor. Esa confianza, como lo manifesté hace unos días, de fe y de lealtad, que es la conformación del griego al castellano. Uno puede observar que como Pablo habla de ese poder instruyendo a su hijo Timoteo, ¿no? Diciéndole estas palabras, allí en el capítulo 1 y el verso 7 de Primera de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese don de poder puede capacitar al más débil de nosotros para vivir una vida cristiana eficaz y fructuosa. Porque, amigos, el poder de Dios o el don de Dios es poder. Ese poder que nos catapulta para trabajar cuando somos tentados a veces a abandonar nuestro puesto. ¿Cuántos hoy están pensando en aquellas palabras de aquellos hombres discípulos que seguían al Señor, aquellas multitudes? Nos dice Jesús que muchos volvieron atrás. ¿Por qué? Porque la inseguridad es lo que la madre donde vamos perdiendo las batallas más importantes. El don de Dios, entonces, es poder para llevar adelante cualquier tipo de actividad, aún bajo las mejores circunstancias. Ahora, el trabajo que tenía Timoteo había sido difícil, verdaderamente era difícil, porque él, como joven que se había criado e instruido al lado de Pablo, él era responsable de predicar
el Evangelio y supervisar la iglesia en un vasto campo allí en Asia. Y ahora su tarea era totalmente más difícil, pues cuando Pablo le escribe esta carta a él, se había levantado una persecución contra la iglesia. Pablo mismo pronto también sufriría el martirio, y hombres también como Timoteo deberían seguir adelante con el trabajo de la iglesia que estaban a cargo. Con una particularidad de que la iglesia y el obstáculo más grande que tenía era de que la manifestación del crecimiento de las iglesias era ilegal, es decir, no tenían aprobación, y la persecución era muy intensa. Los obstáculos que sufrían casi no los podían superar. Pero, esto es interesante, esta palabra, a mí me agrada cuando la veo en la Biblia, pero Dios le da al creyente este don del poder, que lo va a capacitar para seguir no solamente llevando a cabo aquella tarea, luchando, y además no mirando las situaciones que puedan desalentarlo. Pablo exhorta a Timoteo a atizar ese don hasta inflamarse. Mire, ¿sabe qué es atizar? Bueno, usted sabe lo que es cuando uno hace un poco de fuego para hacer el asado. Atizar es cuando la brasa se va consumiendo y veo que hay que nuevamente mover un poco las brasas para que salga el fuego y no pierda el calor de lo que se está cocinando. Por eso le exhorta: aviva el fuego de Dios que está en ti. Lejos de ceder, lo exhorta: participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El sufrimiento victorioso del cristiano siempre ha sido una de las estrategias más convincentes de la misión cristiana. Debemos estar dispuestos a sacrificarlos. Ese es el don, para atizar el fuego. Y el don de Dios también no solamente sirve para llenarnos de ese poder, sino también que es poder para amar. Cuando hay una confrontación entre el odio y, ¿sabe qué? En el tiempo de Pablo allí, el odio hacia los cristianos había crecido hasta convertirse en una ola de persecución. Es decir, era una plaga manifestarse como cristiano. Pero aún así, pese a todas estas oposiciones, las personas podían y decidían enfrentar y aportarlo todo pacientemente. Para que esto sea posible, creo que Dios nos da ese espíritu de amor, que es el espíritu que nos consuela y nos lleva a una buena esperanza. Por eso la vida cristiana ha sido hecha y es posible porque Dios nos amó. Simplemente por esto. Cuando, por el contrario, nosotros antes de venir a Cristo éramos odiosos, aborrecíamos lo mal, ¿sí? Lo bueno, todo. Nos amó tanto el Dios Padre que nos dio a su Hijo para, como una muestra de ese sacrificio para cada uno de nuestros pecados. Y mire que cada uno, si se analiza, tiene muchos pecados.
Cristo, quien dijo, fue el único que manifestó estas palabras: amad a vuestros enemigos. Él demostró su amor de Dios hacia sus enemigos. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribe: siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por medio de su Hijo. Ahora, esto lo encontramos en el capítulo 5 y el verso 10. Observe también otra cosa, que cuando el Señor colgaba de ese madero infame, estaba siendo ejecutado despiadadamente por cada uno de aquellos que lo aborrecían. Pero sin embargo, él clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, podemos ver este relato en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34. Es ese Dios el que nos amó cuando odiábamos. Es el único que puede capacitarnos para amar cuando somos odiados. Es únicamente con ese amor que hace todo lo contrario, se rehúsa a devolver el mal por mal y que bendice totalmente a aquellas personas que nos maldicen y nos persiguen. Y esa creo que es el arma más poderosa que tenemos para vencer todas y contrarrestar el odio y para lograr que esa conversión de aquellos que nos aborrecen. El don de Dios es para mantener la calma cuando nos rodea la tormenta o el escándalo. El don de Dios que nos ha sido dado por su Espíritu. Y el Espíritu es de dominio propio. Creo que estas palabras que el apóstol nos señala sugieren de tener una mente sana, adoctrinada, disciplinada, que tenemos que poner nuestra confianza primero en uno mismo y después con esa seguridad tratar de que la fe en Jesús no nos traiga una confusión, porque ellos tuvieron la experiencia, estaban experimentando la persecución. Entonces yo creo que básicamente Timoteo podría haber dañado grandemente la causa si hubiera actuado con pánico y precipitación. Sin embargo, creo que Pablo tenía en su mente y confiaba en que Timoteo mantendría vivo aquel don que había sido manifestado a él por medio de Pablo, por el don del autodominio y del control que tenía que tener de cada una de sus acciones, a fin de que él pudiera guiar sabiamente a través de los caminos peligrosos. Dios puede hacer de cada cristiano un centro de serenidad cuando todo a su alrededor es confusión, cuando los hombres pierden la razón y actúan imprudentemente y perjudicialmente. Entonces, podemos señalar sin lugar a duda cuán vital es ese don hoy día. Hoy en día no se ve esto tanto, porque la violencia, la histeria, que la vemos por doquier. Personas que se quejan por cualquier tontería.
La tensión está invadiendo las esferas sociales, políticas y también, ¿por qué no decirlo?, las religiosas. Nuestro mundo está amenazado con reventar. La conversación sobre los posibles actos de guerra hoy abunda a través de la transmisión de lo que decimos. ¿Por qué no vendrá una guerra, se termina todo y así dejamos esto y nos dejan vivir en paz? Entonces, creo que la verdadera guerra está empezando a estallar dentro nuestro cada día. Las personas hoy sufren de lo que se denomina crisis nerviosas. Y allí están. Y los hospitales, los asilos, las cárceles están súper pobladas por personas que no pudieron llegar y llevar a su espíritu la paz y tener el control de ese poder para pensar claramente y actuar serenamente en medio de cada una de las tormentas en las que tiene que vivir. Sin lugar a dudas, quiero señalar que decirle a cada persona que sí cristiano, hay un don de Cristo, hay un don en su espíritu que nos hace sentir contentos de valorizar la importancia que tiene ese nombre, ¿sí?, que está allí, Cristo Jesús viviendo en nuestras vidas. Tenemos que ser muy valientes, tenemos que ser empeñosos para sufrir, porque el don es ese el que nos mantiene siempre amando y confiando, aún en las situaciones más difíciles que tengamos que pasar. Quiero decirte que ese don está allí para todos, no es exclusivo de nadie, es de Dios. Conserva ese don, sé lleno del Espíritu Santo, porque de esa manera vamos a ir marchando cada día a la santidad. Bien lo dijo el Señor y lo señaló, sin santidad nadie verá al Señor. Más bien deberíamos utilizar los términos de obediencia. Si somos obedientes, vamos a ver esto en muy corto plazo, pero si somos desobedientes y me siento o considero que estoy siendo derrotado por alguna falta, por algún pecado, por algo que está inconscientemente en mí, me estoy debilitando y ya estoy derrotado. Pero cuando manifiesto y digo que esto nos ha derrotado, ahora soy desobediente. Esta afirmación nos coloca el peso, pero cuando digo que soy obediente, ahora sí, es esta la razón que Cristo Jesús nos saca de todas estas dificultades. Hemos decidido sacar de nuestros pensamientos, alentar aquellos pensamientos que son de vida, de esperanza, de ánimo, que por el contrario aquellos que estamos derrotados, ellos han elegido alentar pensamientos lujuriosos, abrigar resentimientos o encubrir parcialmente la verdad. Debemos y tenemos que prepararnos para la tarea y comprender que somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Debemos tener en cuenta el hecho de que hemos muerto al dominio del pecado,
ya que ese no tiene poder ninguno sobre nosotros, porque además no solamente ha sido perdonado, sacado de nuestra vida, sino también que nos ha dado la resurrección hacia una vida del Espíritu. Es por eso que el Espíritu Santo, solo en la medida en que aceptemos cada una de nuestras responsabilidades, vamos a poder hacer frente todas aquellas previsiones hechas por Dios para que podamos hacer algún progreso en esta búsqueda tan empeñosa de santidad. Todas las cosas, dice el apóstol, suceden para bien. Tenemos que aprender a diferenciar que Dios a veces nos coloca en situaciones como hijos de gran dificultad y a veces permite también que podamos introducirnos en callejones sin salidas. Pero cualquiera sea el hecho que tengamos que pasar, siempre hay una luz al final del camino. Siempre hay algo que puede ser de beneficio para nosotros. Hoy puede ser una pérdida, pero mañana puede ser una ganancia. Por eso creo que aquel que ha traído aquí y cree que para estar en un pedestal de la gloria del Señor, para lucir su todopoderosa gracia y poder, no solamente la gracia de Dios te libera y al mismo tiempo te proporciona una lección que jamás olvidarás y a la cual tendrás que recurrir con salmos y cánticos espirituales. Jamás podremos agradecerle a Dios lo suficiente por haber obrado como Él obró, como Él lo demostró. Morir en esa cruz por nuestras faltas. Y es allí entonces cuando tenemos la oportunidad que todas las cosas que nos suceden en la vida, que Dios las permite, es para ver dónde estamos arraigados y cimentados, cuál es nuestra roca de fe, ¿no? Se acuerda que la semana pasada hablaba sobre estos elementos. Entonces, hoy quiero traer esta palabra que es una palabra en realidad de que nos va a ayudar primeramente a perdonar. Usando este elemento vamos a poder sentir esta prueba en la cual podemos estar atravesando va a pasar y vendrán. Siempre que llovió paró, dice el dicho, y bueno, y allí quiero agradecerles a cada uno de ustedes que hoy están, como las distintas radios de hoy, a Faro FM, la 100.5 de La Rioja, Cielos Abiertos allí en Gleu, FM Integración de Jujuy en San Salvador, FM Popular allí en, ¿cómo se llama este lugar? Florencia, en la provincia de Santa Fe, FM San Sebastián, que está también en Santa Fe, y Radio Tricaumalal. Hoy tenemos solo estas radios que están tomando nuestra señal, pero bueno, ya estarán seguramente algunas otras radios más uniéndose en esta mañana a seguir, y tal vez el hecho de que ha acontecido ayer, de que se han elegido nuevas autoridades para 4 años, y bueno, a lo mejor están ocupadas con eso. No importa, usted es fiel oyente, y yo preparo las cosas para que usted sea bendecido cada día. Nos vamos a una nueva pausa musical y luego retornamos sobre este punto de qué es lo que tenemos que hacer para vivir en consecuencia
en una relación personal con nuestro Señor y tenemos que darnos por lo menos el aliento de perdonar. Nos vamos a esta pausa y luego volvemos.